Este shiur lo hacemos Leilui Nish. Ay, ¿cómo era Leilui Nishmat? Ay, no me acuerdo del nombre del señor. Pero es Felipe Benalter Ides, pero en realidad es Gedalia Ben Víctor, Gedalia Ben Víctor, y por Refuah Shlema de Cecil Gittel Barjana y Jacob. Andrea Van Marta. Hola. Hoy. ¿Se puedo poner pausa? Bueno. Entonces, vamos a hablar de la historia de Abraham. ¿Está? Y vamos a ver que la para allá en donde nosotros terminamos con la historia de Noah. ¿Está? La historia de Noah terminaba con el diluvio, ¿se acuerdan? El diluvio, las aguas, Hashem con Noah, el arco iris, los 70 pueblos, bla bla bla, la torre de Babel. Y después dice así. Dice. Empieza, fulano tuvo fulano vivió tantos años, ¿tá? Por ejemplo, después de haber tenido Reú, Pele vivió 209 años, todo, una tras de la otra, las generaciones después de Noah, para no leerla toda, y después llega al papá de Abraham, que es la 9ª generación después de Noah. El papá de Abraham se llamaba Terach. Terach tenía 70 años cuando tuvo a Abraham, a Nahor y a Harán. Ahí termina. Estas son las generaciones de Terach. Terach tuvo a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot, que era el sobrino de Abraham. Harán murió en vida del padre Terach. Abraham y Nahor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor Milcá. Sarai era estéril, no tenía hijos. Y dice, Terach tomó a sus hijos Abraham y su nieto Lot, a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Casidim para ir a la tierra de Canaán. Al llegar se asentaron allí. Y ahí terminó. ¿Tá? Y la para allá que le sigue es Lech Lecha. Entonces, de acuerdo al Midrash, que es la tradición oral, Abraham, vamos a empezar por la historia de Abraham desde que era chiquitito. Abraham fue sentenciado a muerte al nacer. En la época de Abraham había un rey que se llamaba el rey Nimrod, era como el rey de lo más, el país más grande que había, o la civilización más grande, ¿no? Era como el rey, no era un rey de un lugar chiquito, sino que era el rey. Ese rey, le advirtieron los astrónomos, vas a tener una persona que se va a poner en tu contra. Va a nacer, se va a llamar Abraham. Entonces, ¿qué quería el rey? Evidentemente matarlo. Entonces, el padre de Abraham, como sabía, o sea, se enteró de eso, lo escondió a Abraham en un lugar, tipo calabozo o tipo cueva, así. Y recién Abraham salió cuando era más joven. Toda su niñez la pasó ahí adentro. Uno dice, qué horrible, pero en realidad lo salvó. Entonces, cuando Abraham salió de ese lugar donde estaba oculto, empezó a ver la naturaleza. Empezó a ver, tipo, qué lindas flores, y qué lindo campo, y quién creó todo esto, y qué lindo, y como que no conocía nada de la naturaleza, no conocía ninguna cosa. Entonces, ¿quién creó todo esto? Como que se empezó a preguntar, ¿no? ¿Quién hizo todo esto? ¿Con qué propósito lo hizo? ¿Por qué? Porque los padres, Terach tenía una tienda de ídolos. En esa época, los ídolos eran muy
populares, era el rey del sol, el rey de la lluvia, era tipo una estatuita, era vos dale una ofrenda a esto que te va a ir bien, a la estatuita, te va a ir bien, pero ¿cómo había nacido todo esto de la idolatría? Porque de Noah, que sabía que había un solo Dios, sí. ¿Cómo nació hasta acá? ¿Qué pasó en el medio que ahora todos eran idólatras? En el medio pasó así. Maimónides explica que originalmente la humanidad sabía que había un solo Dios. Especialmente los hijos de Noah sabían que había un solo Dios. Pero ¿qué pasa? Como que les resultaba difícil creer en algo que no se veía. Como que no lo veían, no lo podían palpar. Entonces, como no se podían relacionar con este Dios que era, sabían que estaba y que había hecho el diluvio todo, pero que era invisible, la estrategia fue tener una buena relación con lo que son los sirvientes. Los sirvientes de Hashem eran el sol, la luna, o sea, las cosas de la naturaleza. Como que a través de esas cosas de la naturaleza se relacionaban con Hashem. Pero no era que las cosas de la naturaleza eran dioses. Era que se relacionaban con el sol, la luna, la lluvia, para llegar a Dios, como que eran como que al ver la lluvia decían, me acuerdo de Hashem. Al ver el sol, me acuerdo de Hashem. ¿Entendés? Pero esto se fue como desvirtuando y se empezaron a olvidar de Hashem. Y empezaron a creer que los dioses eran realmente la lluvia, el sol, la luna. Y ahí fueron que empezaron a hacer las estatuitas. El dios de la luna, el dios de la... Y ahí fue que se transformaron en idólatras. Le daban como poderes. Hoy en día los japoneses, creo que es donde dice, bueno, no me acuerdo si lo escribí acá, los japoneses creo que todavía creen, hoy en día creo que no creen porque no creo que sean pero capaz que hay algunos en el campo que creen todavía, pero el emperador, lo que se dice es que era el hijo del dios sol. Viste que los japoneses son de emperadores. Los reinos de Japón y China, todo eso, como que van descendiendo de emperador en emperador, como reyes, emperadores como el rey, de rey, de rey, como que decían que el emperador había sido hijo de, ¿entendés? De Dios. Entonces, descendiente del sol, decían que era. Cuando Abraham vio todo esto, dijo, una rueda no puede girar sola, tiene que haber alguien que la esté girando, como que vio toda la naturaleza y cada cosa que él decía, esto puede ser Hashem, como que no era, por ejemplo, el sol, pero el sol después desaparece, entonces no es. La luna, pero la luna desaparece, entonces no es. Y no es, y como que se hizo él mismo se convenció de que en realidad había algo atrás de todo eso, y que todo estaba interconectado, todo dirigía, digamos, la naturaleza te dirigía hacia un Dios supremo. Entonces ahí se empezó a preguntar, bueno, pero ¿qué quiere que hagamos? Porque para algo nos puso acá para algo, ¿qué quiere que hagamos? Tiene que hacer un propósito. Entonces se dio cuenta que lo que él quiere es que lo emulemos, que seamos como él. Entonces si Hashem nos da sol, lluvia, tierra, comida, nosotros tenemos que también dar. ¿A quién le vamos a dar? Hijos, amigos, personas, familia, a los otros. Actos de bondad por los demás. Eso fue cuando salió de ese lugar. Después empezó a trabajar en la tienda del papá, y un día pasó que el papá, Teraj y la familia tenían una fiesta en el templo, ahí el templo pagano eso de ellos, y se fueron, y lo dejaron solo en la tienda de ídolos. Era un lugar así como este, lleno de estatuitas por todos lados. Lo dejaron solo, y entró una señora con una canasta llena de frutas y cosas, y le dijo, ¿qué viene a buscar, señora? Ahora, ¿cómo está? ¿Qué viene a buscar? Mirá, dice, he traído un suntuoso sacrificio. O sea, el sacrificio era todas las frutas, para el dios Baal. Ese era uno de los tanques que había ahí. Entonces Abraham, que hacía tiempo que venía tratando de convencer a toda la familia de que no, que es uno solo, que no hay muchos, que bla bla, que Hashem es uno,
dijo, déjeme informarle, señora, que este Dios que usted quiere... No, primero le preguntó la edad, ¿cuántos años tiene? Entonces la señora dice, tengo 45, ponele. Y le dice, bueno, déjeme informarle que ayer este ídolo de usted era un pedazo de leña. La mitad lo usamos para hacer leña y la otra mitad para hacer un ídolo. Dice, usted, dice, ¿realmente tiene respeto por un ídolo que es menor que usted? Porque claro, tiene un día y usted tiene 45 años. Entonces la mujer lo miró, tipo nadie decía esas cosas en esa época, y le dijo, bueno, entonces dale mi ofrenda a un ídolo que a vos te parezca honorable. Y se fue corriendo y dejó la canasta todo ahí. Entonces Abraham se puso a pensar y dijo, se me ocurre una idea. Agarró la canasta, agarró primero un hacha, rompió todos los ídolos que había y dejó el más grande. Una estatua grandota que había, la dejó grande. Le puso el hacha en la mano y le puso adelante la canasta con toda la ofrenda. Entonces cuando vino el papá, los hermanos, la mamá, dice, ¿qué pasó? Le dice, ¿por qué no cuidaste mi negocio? ¿Quién destruyó todos mis dioses? Le dijo el padre. ¿Acaso no ves lo que ocurrió? Le dice. No entendés, dijo Abraham. Una mujer trajo un sacrificio y todos los ídolos empezaron a pelear entre ellos por ver quién era el que se quedaba con el sacrificio. Y el más grande fue el que ganó y bueno, ahí está. Entonces le dijo el padre, Abraham, es obvio que tú hiciste todo esto. Los ídolos son madera y piedra, le dijo. Entonces Abraham le dijo, que tus oídos escuchen las palabras que pronuncia tu boca. Dice, si son solo de madera y piedra, ¿cómo puedes adorarlos? ¿Cómo podés adorar algo que es un pedazo de madera? Y hacía años que venía diciéndoles, ¿no? Y diciéndoles. Entonces cuando pasó esto, el papá sintió como unas ganas patrióticas como de llevarlo al rey Nimrod, como para que lo reeducaran el hijo, porque esto era algo rarísimo, que nunca nadie estaba como medio loco el hijo. Entonces lo llevó hasta donde estaba el rey y le dijo, Señor rey, su alteza, mi hijo necesita ser reeducado, cree en un solo Dios. Es un Dios invisible que creó todo, le dice. Entonces Nimrod lo mira, porque era un niño todavía, tendría 14 años, no sé, 12. Lo miró y le dijo, yo soy el que creó el mundo, porque Nimrod hacía que todo el mundo creyera que él era el que creó todo. Obvio que no una persona, era él que creó todo. En ese caso, dice Abraham, demostrame haciendo que el sol se apague, le dice. Entonces, como no podía hacer eso el rey, dijo, inteligente, dijo, tengo un método, dijo, para probarlo, y se llama prueba de fuego. Te voy a tirar un horno, y si sales vivo, entonces yo no soy Dios, le dijo. Obvio que pensaba que iba a salir muerto, evidentemente. Entonces lo metió en el horno, y ahí... Bueno, mucho de estas cosas que estoy diciendo está en el Midrash, no directamente escrito en la Torá. Hay cosas escritas y cosas que están en el Midrash, en la Torá oral. Y Nimrod sabía que era él. Y Nimrod, que quería matar. Claro, y supongo que sí, que sabía, sí, porque aparte el padre mismo que lo había salvado lo llevó, el padre mismo lo llevó. Y entonces salió ileso, dice que adentro, que estuvo varios días, 3 días en el horno y Hashem le proveyó comida, árboles, frutales adentro del horno, pudo comer, pudo todo, no se quemó, nada. Y también cuentan que su hermano, el Midrash cuenta, los sabios en realidad, bueno, es lo mismo los que escribieron, cuentan que el hermano de Abraham, Harán, era sospechoso también como Abraham de herejía, pero no era creyente en Hashem. Entonces dijo, si Abraham sale vivo, estoy con Abraham. Si Abraham sale muerto, estoy con Nimrod. Entonces, ¿qué pasó? Lo tiraron al horno y no le pasó el milagro. Se quemó. Entonces esto nos demuestra que los milagros le ocurren a aquellos que o sea, no es que nos tengamos que exponer a cosas peligrosas, no. Pero que le ocurren a la gente que tiene fe, que vos no podés estar acá y allá. Sí. O sea, si vos tenés fe, tenés fe. Si no... No podés. ¿Está? Que no es manipulación. Claro, no, es que estoy donde me convenga que esté. ¿Entendés? No, donde me convenga no. Entonces después los sabios cuentan que, bueno, la Torá nos dice que Abraham se casó con Sarai.
con Sarai, que era la hija de él, o sea, era la prima, la hija de Harán. A ver, la sobrina, ahí está. La hija del hermano, la sobrina, ahí está. Cuando Harán se murió, Abraham y Sarai se empezaron a viajar de Ur de Casidim, donde estaba ahí, donde habían nacido, ¿viste? Donde estaban todos los ídolos, todo esto y lo otro. Bueno, empezaron a viajar. Y hasta ahora no había ningún autosacrificio por Hashem, ninguna prueba, ninguna cosa. Y ahora en Lesleja empieza. Entonces nos dice, Dios le dijo, vete, acá tiene que estar acá. Hashem le dijo a Abraham, esto está escrito en la Torá, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Esto es como el primer pacto, digamos, que Hashem hace con Abraham, ¿no? Que le dice, vas a ser una gran nación, vas a tener, ¿tá? Bendeciré a quienes te bendiga y al que te maldiga, yo maldeciré. ¿Tá? Y Abraham partió y Lot fue con él. O sea, fue Abraham y fue Lot. Pero ¿qué pasa? Cuando fueron a la tierra de Canaán, se dieron cuenta de que había una hambruna impresionante, no había comida. ¿Tá? Y como no había comida, tuvieron que irse para Egipto. Viajando al sur. Acá dice, era severo el hambre en la tierra. Entonces bajaron a Egipto. ¿Y qué pasaba en Egipto? En Egipto había un faraón. Las leyes faraónicas las leyes de los egipcios eran así. Nunca podés estar con una mujer casada. Nunca. Entonces, ¿qué haces? Y entonces pensaba Abraham, bueno, los egipcios, ¿qué hacían? Si querían a la mujer de otro, mataban al esposo. Mataban al esposo y la mujer ya no estaba casada. Entonces Abraham dijo, no, si yo bajo a la tierra de Egipto y viene el faraón y mi mujer, me van a matar a mí, o sea, corremos riesgo, bla, bla. Entonces le dijo a Sara, decí que sos mi hermana soltera, dijo, sos mi hermana soltera, y voy a poner un precio muy, muy alto, para que nadie lo pueda pagar. Porque venían a darte dotes, Claro. Yo te ofrezco tanto por tu hermana, te ofrezco tanto, como antes, ¿no? No, pero ahora también creo que hay, ¿no? ¿La dote? Los hindú. No sé, parece. En serio, o algo más similar, no sé. La dote. Anda. Entonces, esto, vamos a hablar ahora después de esto. Entonces, ¿qué pasó? El faraón agarró a Sara y se la llevó con él. Pero no le dio recompensa de plata a Abraham. No le dio nada. Primero se la llevó, después le dio. Se la llevó, pero cada vez que trataba de estar con ella, había algo físico que le pasaba. Llagas, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque había un ángel con Sara que le hacía caso a Sara. Entonces le decía, cuando él trate de no sé qué, vos dale tal cosa, mandale tal otro. Entonces nunca pudo estar con Sara. Por eso es que cuando nació Isaac, muchas personas, malas lenguas, pensaron que Isaac podría ser hijo del faraón. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hizo a Isaac exactamente idéntico al padre. Era imposible decir que era de otro. Era igualito. Entonces, le dice el faraón, se dio cuenta el faraón que algo pasaba, que esta debe ser la esposa, no debe ser la mujer, porque a él me está pasando todas estas cosas, y lo mandó a llamar a Abraham y le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Abraham no le contestó y el faraón los echa fuera de la ciudad. Y ahí les da dinero, plata, ¿no? Les da. Ahora, vamos para atrás un poquito. ¿Por qué? ¿Cómo empieza esta para allá que le dice, dice así, vete de tu tierra, tu lugar de nacimiento y la casa de tu padre? Como que está como al revés.
Cuando vos le decís a alguien que se vaya, primero le decís, vete de tu lugar y después, vete de la ciudad, primero de la casa de tu padre y después de la ciudad, ¿no? Acá Sí. te vas de la ciudad y después de la casa de tu padre. Como que está claro. como al revés. ¿Tá? Pero no está al revés, porque la Torá nunca pone las cosas, las pone en el orden correcto. ¿Qué quiere decir? Que no es un vete físico del lugar. O sea, es físico, pero también es un vete más, que tenés que abandonar, por ejemplo, no es un abandono físico, sino filosófico. Tenés que dejar atrás todas las influencias de la casa de tu padre, de los ídolos, de las cosas, ¿entendés? Todo eso y empezar una nueva vida. O sea, que primero te vas del lugar y después te sacás todas las influencias que tenés de tu casa, o sea, sacátelas y empezá una nueva vida. Eso le quiso decir a Hashem cuando le dijo vete. Por eso están en el otro orden. ¿Está? Y después algo también muy interesante es que antes, ¿cómo se protegía la gente? La gente se protegía mediante los clanes familiares. Como tenías muchos hijos, digo, sí, era un clan. Eran como los soldados de la familia. Cuando había algún problema iban todos los hombres. Claro. Pero eran muchos. Pero entonces, Abraham no tenía hijos. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo me vas a convertir en una gran nación? Me pediste que me fuera y me vas a decir que voy a ser rico. La gente que anda por todos lados como nómade nunca llega a agarrar gran cantidad de plata. Porque no se asienta en un lugar. Entonces nunca llega a ser un gran negocio. Entonces, ¿cómo me vas a decir que soy rico si en realidad voy a estar de un lado al otro? O sea, ayer me estaba prometiendo riqueza cuando lo estaba mandando ir de un lugar a otro. Le estaba prometiendo hijos cuando no Sara puedo era nada. estéril. ¿Entendés? Claro. Y le estaba prometiendo que iba a ser famoso. Y también ser famoso, cuando estás siendo medio nómade de acá para allá, como que no encajaban las cosas. Sin embargo, él confió, tuvo una y hizo lo que ayer me dijo. Y le dio un hijo y le dio riquezas, porque salió con riquezas después de lo del faraón. Y le dio un hijo, le dio riquezas y lo hizo famoso. O sea, era Abraham, todos lo conocían. A cada lugar que Abraham iba, hacía como una... ¿Cómo se dice eso que hacen las otras religiones que juntan a la gente y les enseñan? No sé si cómo se ¿Comulgación? llama. No, No, pero que juntan daba clases. Cada lugar que iba daba clases y enseñaba, es un solo Dios. Exacto, tipo de evangelización, tipo así, hacía eso. Él a los hombres y Sarai a las mujeres. ¿Tá? Entonces cuando bajó a Egipto y a Harán, dice, Abraham llevó junto con él a las almas que hizo en Harán. O sea, todos los que creían en un solo Dios se vinieron con él. ¿Y había gente creyendo en más dioses o no? Sí, claro, era todo el mundo idólatra. Él era, porque después, él era, Abraham, le llamaban Abraham a Ibrí. ¿Dónde dice lo de Abraham a Ibrí? Le llamaban Abraham a Ibrí. ¿Por qué? Porque a Ibrí quiere decir, el hebreo, el que está del otro lado. Sí, todo el mundo estaba acá y Abraham estaba allá, del otro lado. Claro. Porque todo el mundo creía en 80 dioses y él creía en uno solo. Él iba en contra de todo el resto del mundo. ¿Me entendés? O sea, tuvo una fuerza impresionante. Después, ¿qué pasó? Después, cuando los echó el faraón, Sarai y Abraham se fueron. ¿Cuál es? El chiquito. Anda a ver. Chiquito, no sé. Deja. Luego de eso vino la captura de Lot. Lot, o sea, después de que pasó, de que los echó el faraón, Lot quedó prisionero por había como hubo una gran guerra entre los reyes
Y Lot quedó prisionero, y como los Yehudim nosotros no dejamos a nadie prisionero en ningún lado, o sea, siempre como que lo vamos a rescatar, también Sí. los soldados en Israel y todo eso, se valora mucho eso, ¿Cómo? se valora mucho el rescate de una persona, Ah, que no quede prisionera de nadie. Entonces, Abraham peleó con la gente que él tenía para rescatar a su sobrino de las manos esas de los reyes, y ganó. ¿Tá? Después de que pasó eso, de que ganó la guerra, ¿qué pasaba? El ganado de Abraham, cuando pastaba solo en el lugar en la tierra de Abraham. Pero el ganado de Lot pastaba en cualquier lado, en la tierra de él y en la tierra de otro. Entonces eso era como robar, no estaba muy bien. ¿Qué hacía Abraham? Le ponía bozales a todo el ganado para que no pastara cuando no era la tierra de él, porque el ganado va y pasta, claro. va y come. Entonces cuando los sirvientes de Abraham hablaron con los sirvientes de Lot, como que Lot no le gustó mucho, entonces Abraham le sugirió, bueno, vamos a dividir nuestros caminos. Y Lot estuvo de acuerdo. ¿Y a dónde fue Lot? A Sodoma. ¿Por qué? Porque era una tierra muy rica. Porque Lot, si bien Lot en un principio pensaba, voy a hacer lo mismo que Abraham, voy a enseñarles que hay un solo Dios, no sé qué, no sé cuánto, al final inconscientemente estaba interesado en la plata. Tipo, Sodoma era muy rica, porque era una tierra la gente era muy mala en Sodoma. Muy mal, pero mala, no era un lugar bueno para sentarse, pero él pensaba en, bueno, ahí voy a estar muy bien, voy a hacer plata, me voy para allá. Y bueno, se fue Lot para ahí y se asentó ahí. Cuando estuvieron cuando Sara estuvo en el palacio del faraón, Agar, que era una princesa, dejó el palacio del faraón para convertirse en la sirvienta de Sarai, porque ella, por todas las creencias, porque lo que enseñaba Sarai en el palacio del faraón, yo no tengo reloj, pero... Ay, no. ¿Vos tenés reloj? Yo no tengo batería. Y menos 3 minutos. 5 minutos. menos 3. Ay, ¿cómo pasa aquí? ¿Un poquito más? Da 5 minutos más. Está. Bueno, entonces ahí Agar se fue con ellos. Después de 10 años de que Sara no tuvo hijos, le dijo a Abraham, casate con Agar. Así podés tener un descendiente. Tipo, porque Dios te dijo que vas a tener descendientes, te va a dar una gran nación, no sé qué, bueno, casate con ella. Y como ella es sirvienta mía, el nene lo criamos, digamos, con nuestras costumbres y como si fuera hijo nuestro. Pero cuando Abraham se casó con Agar quedó embarazada y empezó a despreciar a Sarai. Empezó a decir, ay, ¿no era que vos eras tan elevada? ¿Y cómo es que vos no pudiste quedar embarazada en 10 años y yo sí? Le empezó a decir todas esas cosas. Entonces, Sarai dijo, esta mujer, tipo horrible, entonces le prohibió ir a las clases. Que ella daba clases, le prohibió ir a las clases. Agar se enoja y se va. Se va. Con el hijo. Creo que estaba embarazada. Se va. Y ahí se le aparecen 3 ángeles y le dicen, volvé, porque tu hijo va a ser un burro indomable, le dicen. Y ahí como que eso representaba para Agar la libertad. No van a poder domar a mi hijo, no lo van a poder enseñar como ellos quieren, ¿entendés? Entonces, volvió donde estaba la casa de Sarai. Cuando Abraham venció la guerra contra los reyes estos, que yo dije, ahí fue cuando dijo, ¿de qué me vale todo esto si yo no tengo un descendiente? Le dijo a Hashem. No tengo progenie que continúe. Entonces Hashem en Génesis 17:7, 14, 17 acá, 17:7, dice... Ahí le cambia el nombre, y le dice, tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, con la H. Porque te he hecho padre de una multitud de naciones. Abraham significa muchas naciones, padre de muchas naciones. ¿Está? Cuando le pide eso, le dice eso. Haré muchos descendientes de ti, sostendré mi pacto contigo, serás padre de una multitud de naciones.
este será mi pacto eterno, está escrito, todo esto ahí, bla, bla, bla. Y le ordenó que se circuncidara, como señal del pacto, que se circuncidara. A él, a todos sus hijos, a todos los sirvientes y a los próximos hijos. En ese momento todos los que eran de la edad de él también, todos los hombres, pero después cada hijo que naciera a los 8 días. Y ese fue el primer mandamiento que le dio Hashem a Abraham. ¿Es la circuncisión? Sí. Mirá. O sea, ellos cumplían toda la Torah, pero la Torah no había sido dada después. ¿Y los por qué patriarcas. eso? Ese fue el primer mandamiento. ¿Por qué ese ¿Por qué mandamiento? justo, no sé, eso así? No. Dice, ¿por qué el símbolo del No pacto poner con agua. Dios está específicamente en el órgano reproductor? Claro. Yo sabía que iban a preguntar eso. ¿Por qué no le ponen ¿Por agua en la qué? cabeza? Dado la necesidad sexual es el impulso más fuerte que tiene el hombre. Entonces el hombre debe Más que comer. purificarlo y utilizarlo solo como Hashem quiere. Como que el impulso más fuerte que tiene un hombre ¿Sí? es el impulso sexual. Entonces, como que Hashem lo que quiere es que ahí mismo vos tengas el recuerdo de que tenés que hacer lo que Hashem quiere que vos hagas. Y lo tenés ahí, en ese lugar. Pero la mujer no, ¿por qué el hombre? Porque la mujer no tiene el impulso sexual tan así como el hombre. El hombre es el que tiene el brillo, Es la más, mujer no. más. Y la mujer es más elevada espiritualmente, mucho más elevada. Es como un sometimiento, o sea, como que no te dejes guiar por eso, sino... Claro, no por Claro, tus necesidades, pero que- sino que vos tenés que estar siempre mirando a Hashem, lo que Hashem quiere que vos seas, que vos hagas. Claro. Y dado que es la fuente de los hijos, simboliza el hecho de que el pacto también va a estar contigo y con todas las generaciones que vengan contigo. Porque a todos tus hijos varones vos le vas a tener que hacer él la circuncisión. Mirá. Y bueno, después vamos a aprender la historia cómo sigue. Después de esto viene que Sara queda embarazada. Se queda. Mirá. Queda embarazada finalmente. Pero ¿De él o de él, un ángel? de él, no, de Ángel acá. No, no capaz existe. que Es todo- de Dios. Está. No es como la otra religión. No Esta- sé, bueno. Sara queda embarazada de Abraham. No. Pero eso es después. Ahora acá termina tipo el pacto, la circuncisión y que Dios hará grandes naciones o sea que lo multiplicará como las estrellas en el cielo. Decía, cuenta todas las estrellas que hay en el cielo, así como las estrellas que hay en el cielo, así va a ser tu descendencia, le dice. Mirá. Ese es el pacto que hace Dios con Abraham. Y Abraham es el padre de todas las naciones, porque también es el padre de Ismael. Ismael son todos los árabes. Mirá. Todos los árabes. O sea, los árabes también te hablan de Abraham. Claro. Mirá. Noah es el padre de todos. Noah es el padre de todos. Goim y no Goim. Después de Noah, viene Abraham, que son La- una parte de la- los